Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en el cual vamos a comenzar con una serie de conferencias durante todo el año que les hemos querido titular Conociendo al experto, porque a lo largo de esta vida de infectólogos pediatras hemos tenido la oportunidad de conocer gente, personas que tienen muchísimo carisma y que trabajan en el tema de vacunación, no solo en sus países, sino en Latinoamérica. Y el día de hoy tenemos una invitada que es espectacular. Para nosotros es un placer poder tenerla acá, tanto para Iván como para mí, que es la doctora María Luisa Ávila. Durante este ciclo de vacunas que vamos a hablar, vamos a tocar vacunas a lo largo de la vida. Vamos a empezar por la vacunación en el menor de 5 años, que es el enfoque que le queremos dar hoy, pero estén atentos porque vamos a hablar también de la vacunación en otras etapas de la vida. Entonces, como les venía diciendo, la doctora María Luisa Ávila es una amiga muy especial para nosotros, es una mentora, ha sido mentora para mí, para Iván, para muchos de los infectólogos, una persona con una amplia experiencia, no solo en vacunación, sino en muchos aspectos humanos que ojalá pudiéramos transmitirles hoy, pero va a ser imposible. Y además nos acompaña el doctor Iván Felipe Gutiérrez, que ustedes lo conocen, que hace parte también del Comité de Infectología y Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Iván trabaja en Bogotá, en la Clínica Santa María del Lago. La doctora María Luisa Ávila trabaja en Costa Rica y actualmente es la presidente o la presidenta, María, ¿cómo se diría ahí?, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Entonces, bueno, yo creo que vamos a comenzar. No sé si María y Iván quieran dar unas palabras mientras yo comparto la pantalla. Bueno, tal vez de mi parte agradecerte, Claudia, Iván Felipe, la invitación. De veras que para mí es un placer, es un honor estar acá con ustedes. Y ustedes saben que me encanta ir a Colombia, que me encanta compartir con ustedes. Y cada vez que nos reunimos aprendo muchísimo. Así es que muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a los colegas que hoy se nos unieron en esta, por lo menos aquí en Costa Rica, calurosísima noche. Acá también. Divergen las distintas ciudades, pero al menos aquí en Medellín también tenemos una noche calurosa. Iván, bienvenido también. Tú vas a ser mi colega aquí en este conversatorio tan interesante. No, pues muchísimas gracias, María Luisa, una alegría, un honor para nosotros poder compartir estos próximos minutos contigo de todo lo que aprendemos y lo que aprenderemos en estos siguientes minutos. Así que nuevamente muchísimas gracias y a Clau y listos para arrancar. Buenísimo. Listo, bueno, entonces el día de hoy queríamos abordar este tema, lo quisimos abordar de esta manera, retos y oportunidades en la vacunación de los menores de 5 años. Y este es el camino que vamos a recorrer en esta hora en la que nos encontramos. Primero, vamos a empezar por el PAI, vamos a dar un recorrido rápido por el PAI. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando conocen muy bien el programa ampliado de inmunizaciones colombiano, pero es necesario, como han ocurrido ciertos cambios en los últimos años, que hagamos un recorrido muy rápido sobre estos cambios. Ya que está la doctora María Luisa con nosotros, que nos cuente un poquito cómo es el PAI en Costa Rica en los menores de 5 años, si es similar o qué diferencias hay, y eso también va a ser un abrebocas para nuestro conversatorio. Luego el doctor Iván nos va a hablar cuáles son las coberturas actuales. Yo les voy a mostrar algo del panorama de enfermedades inmunoprevenibles y vamos a conversar sobre los retos en vacunación y sobre las oportunidades que podemos tener para los niños menores de 5 años. Empecemos entonces por esta parte, recordando el PAI con los ajustes recientes que ha tenido, ¿sí? Básicamente este es el PAI que todos conocemos. Nosotros en nuestro país sabemos que para el menor de 5 años es donde tenemos la mayor cantidad o el mayor número de inmunobiológicos que se pueden aplicar pues a los niños para prevenir enfermedades. Al nacimiento BCG y hepatitis B, esto no ha cambiado, se aplica hepatitis B a todos los recién nacidos. A los 2 meses tenemos pentavalente, ¿sí? Que es DPT, hemófilos, influenza B y hepatitis B, polio, que ya tenemos en nuestro país todas las polios inyectables, rotavirus, tenemos 2 dosis, a los 2 y a los 4, tenemos neumococo PCV13 a los 12 y a los 4 meses, con el refuerzo a los 12 meses, y a los 6 meses igual, pues se termina completando pues la serie, a los 7 meses influenza estacional con su refuerzo.
Y a los 18 meses tenemos pentavalente, ¿sí? Sabemos que esta es nueva, que se introdujo en el país del país la pentavalente a los 18 meses. Antes solo teníamos 2, 4 y 6 de pentavalente, pero por tener enfermedad residual de Haemophilus influenza B, enfermedades residuales casos aún de Haemophilus influenza B, a pesar de la serie que teníamos que era 3+0, se decide implementar el refuerzo de Haemophilus influenza B a los 18 meses, que se considera pues como un refuerzo de pentavalente, y además tenemos de Haemophilus y tenemos también DPT y hepatitis B. Una dosis como extra, lo que se recomienda de hepatitis B, pero que en realidad no implica mayores problemas para los niños que la reciben tener una dosis extra. De hecho, muchos de nosotros, personal de salud, probablemente cuando nos miden títulos y están por debajo, hemos recibido otra serie de vacunación contra hepatitis B y no significa ni genera ninguna alerta. Tenemos la triple viral a los 18 meses, previamente la teníamos a los 5 años, pero recuerden que por la alerta de sarampión en la región bajamos, la recomendación era bajarla de los 5 años a los 18 meses, porque a pesar de que Colombia es un país libre de sarampión, tenemos alertas epidemiológicas alrededor, lo que hace que tengamos que mantener unas coberturas altas al respecto. Y ya tenemos como les dije ahorita, todas las dosis de polio de parenteral, ¿cierto? Tenemos también varicela, ¿sí? Se aplica la primera a los 12 meses, la segunda, el refuerzo se aplica a los 5 años y ya el resto pues del calendario, que no es el objetivo, como les digo, hoy nos vamos a enfocar en el menor de 5 años. Obviamente, si hay algunas preguntas muy relevantes del resto del calendario, las vamos a recibir. Pero básicamente nos vamos a enfocar en el menor de 5 años. Aquí, por hacer la cuña, porque nos parece muy importante y todavía nos falta para tener el webinar de la vacunación del adolescente, recordar que en Colombia ya se aplica VPH tanto para niños como para niñas, una sola dosis, y acá tenemos un reto grande pues en coberturas que, como les dije, lo vamos a mencionar pues en otro espacio. Ivancho, ¿cómo estamos actualmente en COVID? ¿Cómo estamos en vacunación COVID? ¿Qué es lo que dicen nuestros lineamientos al respecto? Y entonces fíjense que esto es muy importante porque recientemente tenemos actualización del lineamiento. Y no me voy a detener a mostrarlo uno a uno, pero sí recordar que tenemos vacuna actualizada disponible en el momento de XBB 1.5. Recuerden que pudiéramos considerarla un primo cercano de Omicron. Y fíjense que hablamos de diferentes esquemas. En términos generales hablamos de 6 meses a 4, hablando en términos generales de 2 dosis separadas con 28 días. Fíjense que en mayores es una dosis, pero algo muy importante, y esto es algo positivo del nuevo lineamiento, fíjense que se consideran escenarios en los que en el paciente inmunosuprimido, incluyendo el paciente pediátrico, se puede considerar, y no los describo uno a uno, pero lo pueden ver en la imagen, dosis adicionales de refuerzo, teniendo en cuenta que ha tenido infección previa o que ha recibido una vacuna previa a la vacuna actual, también se considera como una alternativa. Es decir, tengamos presentes, hay 1.800.000 dosis, así que tenemos definitivamente que vacunar a nuestros niños frente a SARS-CoV-2. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí está, así está, este es el PAI, el resumen de lo que tenemos, a pesar de que la vacunación contra el COVID no es parte del programa como tal todavía, nosotros lo tenemos incluidos, estos calendarios los pueden encontrar en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría y aquí están como incluidos los cambios de los cuales les hemos venido hablando. Bueno, entonces ya después de hacer este repaso del PAI, doctora María Luisa o María, cuéntanos cuáles son las diferencias en este país, en Costa Rica, en el niño menor de 5 años, para que así nosotros sepamos más o menos, hay muchas diferencias en los programas de vacunación en Latinoamérica, pero ya que vamos a estar hablando contigo y tú eres nuestra experta invitada, queríamos saber o conocer qué diferencias tenían en vacunas respecto al país nuestro. Muchas gracias, Claudia. En realidad estamos bastante parecidos, sobre todo ahora que ustedes empezaron a aplicar, por ejemplo, neumococo 13 valente, también la pentavalente. Entonces les puedo decir que en Costa Rica, igual que ustedes, empezamos con la BCG al nacer y la hepatitis B. Obviamente, si el niño es hijo de una madre hepatitis B positiva, también ponemos gamma globulina específica. A los 2 meses hepatitis B, un refuerzo,
rotavirus, la vacuna pentavalente que nosotros utilizamos, que tiene polio intramuscular y tiene tosferina acelular. Ese fue un cambio que hicimos desde el año 2010. También aplicamos la vacuna neumococo 13 valente a partir de los 2 meses, con un refuerzo que se aplica a los 4 meses también, igual que el refuerzo de rotavirus y la vacuna pentavalente. A los 6 meses volvemos a aplicar hepatitis B, una dosis de pentavalente también, y empezamos ya ahí con la influenza estacional, que por supuesto también está para aplicar a partir del año de edad. Ya llegamos a los 15 meses, a los 15 meses nosotros ponemos otra dosis de pentavalente. Como ustedes muy bien saben, es fundamental proteger contra hemófilos influenza, al igual que neumococo en ese segundo año de vida, para que el niño realmente esté protegido. Entonces a los 15 meses volvemos, como les decía, aplicamos neumococo 13 valente, aplicamos influenza estacional, que está también entre ese grupo de edad. Igual que ustedes, sarampión, rubiola y paperas, en este momento el Ministerio de Salud está aplicando un refuerzo a los niños desde el año de edad hasta los 10 años, precisamente porque aunque no hemos tenido brotes, la alerta epidemiológica latinoamericana y sobre todo países como Estados Unidos, donde muchos de nuestros ciudadanos les gusta viajar, el brote que tienen es de peligro. Nosotros a los 15 meses aplicamos también una dosis de varicela. Se está discutiendo la necesidad de aplicar la segunda dosis también de varicela. Todavía no está. Obviamente, entre los 2 y 3 años también influenza estacional, si corresponde. A los 4 años aplicamos una tetravalente que contiene polio, tosferina celular, difteria y tétanos. También influenza estacional se le da al grupo de 4 años. Sarampión, rubiola y paperas, esa es la dosis de refuerzo que nosotros aplicamos. Si aplicamos influenza estacional a los 5 años, bueno, también a los 6, pero como vos decías, estamos hablando de menores de 5. Y dado que vos mencionabas papiloma, Costa Rica había empezado a vacunar solo niñas desde el año 2019. Ya para este año está aprobada la aplicación de vacunas para varones. Y respecto a la vacuna contra la COVID-19, lamentablemente las coberturas en niños son bastante bajas y al igual que ustedes se le ofrece la vacunación, pero no está todavía dentro del calendario oficial del país. Así es que, como ven, tenemos muchas similitudes en otros programas y también muchas estrategias bastante parecidas. Gracias, María. O sea que básicamente las diferencias radican en el componente celular de pertussis. Esto nos va a ayudar ahorita también para las preguntas que te trajimos y que tenemos preparadas hoy con Iván. El componente celular, la combinada también de los 5 años, que no es de PT y aparte de polio, sino que es una vacuna que tiene pues los 4 componentes, e influenza que se alarga un poco. Nosotros solo lo aplicamos en el menor de 1 año y a los 2 años, pues en el segundo año de vida. Creo que ahí vamos como calentando el terreno para seguir discutiendo al respecto. Yo ahora Correcto. quiero contarte un poco, o yo no, le voy a dar la palabra a Iván, de cómo están nuestras coberturas de vacunación en el país. Entonces, Iván preparó estas diapositivas. Dale, Iván. De una. Y esto es muy importante para que sigamos hablando, porque acordarnos que el objetivo es intentar abordar los diferentes retos en vacunación. Y miren que cuando hablamos de coberturas en Colombia a diciembre del 2023, fíjense que hay datos que le impactan a uno. BCG, vean coberturas del 86%, pero miren, si miramos sarampión, paperas y rubiola, estábamos hablando el diciembre del 2023 del 83%. Y recordemos el umbral vacunal y el número necesario que tenemos que tener de coberturas vacunales para recordar lo que esto implica, que es bajar ese número de reproducción básico. Es decir, para cortar la cadena de transmisión, recordemos que debe ser arriba del 95%. Pero fíjense, pentavalente 84% y DPT segundo refuerzo 88.4%. ¿Cuál debe ser el objetivo en términos generales? Y debemos recordarlo, por encima del 95%, particularmente en algunas condiciones, pertusis, sarampión, que tienen estos números de reproducción básicos tan altos. Vamos a la siguiente, Clau, por favor. Fíjense que cuando desglosamos por grupos de edad,
quiero que miremos lo que pasa en los refuerzos a los 18 meses. Miren sarampión, paperas y rubiola nuevamente, 83%, penta 84%, y ojo con fiebre amarilla, porque tenemos algunas particularidades en la región. Clau nos va a contar algunos datos adicionales, pero insisto, fíjense que esto va abonando, como dice Clau, el terreno de decir cuáles son los retos que vienen, cómo optimizar y subir definitivamente. Vamos a la siguiente, Clau, estos esquemas vacunales. Miren que si hacemos el comparativo, vayamos de pronto a 2019 y comparémoslo posiblemente con lo que pasó entre 20, 21 y 22, particularmente 21 y 22, fíjense cómo caen dramáticamente esas coberturas vacunales. Fíjense pentavalente refuerzo a los 18, miren DPT a los 5 años, pero vean que el escenario para el 2023, aunque presenta una ligera mejoría para la mayoría, nuevamente miren cómo nuestras coberturas vacunales definitivamente siguen siendo, digamos, considerablemente inferiores a lo que deberíamos alcanzar, que es ese 95%. Vamos a la siguiente. Con esto quiero transmitirles algo y tiene que ver con, vean esta dramática variabilidad por regiones. Y estamos hablando de pentavalente considerado como un biológico trazador, las primeras 3 dosis en el menor de un año, ya lo vimos a los 2, a los 4, a los 6. Y miren diferentes regiones del país con coberturas tan bajas como 50, 79%. Es decir, la inequidad en términos de coberturas vacunales también debe representar un reto para todos nosotros. Y seguramente en este webinar estamos de diferentes regiones de Colombia y esto definitivamente debe ser una realidad. Y lo mismo pasa con la penta a los 18 alcanzando, fíjense, algunas regiones del país, particularmente en Bichal, donde vean que alcanzamos incluso coberturas por debajo del 50%. Vamos a la siguiente, Clau. Ya ahí quiero decir una cosa, Ivancho, y esto es lo que estás mostrando, es muy importante porque a veces tenemos la idea como de coberturas generales, ¿cierto? Y esto es una mirada muy amplia de coberturas. Y hay una frase que a mí me gusta y es que si todos no estamos protegidos, ninguno está protegido. Las coberturas, más allá de un número, de un indicador, de cumplir unas metas, unos trazadores, tienen que ver también con poder llegar con las vacunas a los lugares más apartados, que la vacunación sea un proceso equitativo e igualitario y que todos podamos tener esta protección en cualquier lugar del territorio, no solo nacional, sino también a nivel de Latinoamérica. Y por eso también queríamos tener una experta latinoamericana hoy acá y más con la visión de María Luisa, porque esto no puede darnos un parte de tranquilidad. Quizás cuando nosotros vemos esto decimos, bueno, 80, 85, hay países de la región que tienen coberturas de 30, 35, 40, entonces decimos estamos bien. Pero cuando vemos este retazo, esta colcha de retazos y decimos, un momento, es que si esto está así, no estamos protegidos, porque ¿qué es lo que hace que no nos dé una enfermedad que se puede prevenir por vacunas? Lo que hace que no nos dé la efectividad de la vacuna va a depender directamente de las coberturas. Si hay estas coberturas alrededor nuestro, pues ¿qué es lo que ocurre? Que va a circular esos virus, esas bacterias que pueden ser prevenidas y que quizás nosotros vamos a ser de aquellas personas que no tengamos, acuérdense que hay vacunas que no necesariamente evitan la enfermedad, sino que evitan la enfermedad grave. Y mientras circulen estos virus o estas bacterias, pues vamos a estar en riesgo de tener la infección. Entonces, por eso, hoy más que nunca, se hace importante y mandatorio que cualquier persona que trabaje en salud, no solo en niños, sino a lo largo de la vida, hable sobre vacunas. Dale, Ivancho. De acuerdo, tremendamente importante y ojo con el concepto de inmunidad colectiva. Esta básicamente refuerza el concepto que decíamos de eso que dice Clau, para que la comunidad realmente esté protegida, recuerden, 95% particularmente para sarampión. Y fíjense cómo alcanzábamos 83 para esa dosis de refuerzo. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos terminando con las que vienen, pero son tremendamente importantes y ya le preguntaremos a María Luisa porque sé que las características de vacunación en influenza ya son diferentes, pero miren estas coberturas tan bajas para esa segunda dosis de influenza en nuestro medio. Recordemos que la ponemos a los 6 meses y en ocasiones he oído y le dicen a mamá, bueno, mamá, a los 6 meses no angustie que por lo menos la tiene. Y el mensaje que tenemos que transmitirle es que esa segunda dosis es tremendamente importante.
una sola dosis a los 6 meses en alguien sin contacto previo con influenza, como es la mayoría de estos niños, puede aportar efectividad vacunal tan baja como el 40%, de tal forma que es fundamental recordar la importancia de la segunda dosis. Esta quería traerlas a modo de introducción para cuando Clau nos muestre lo que pasa con fiebre amarilla, pero fíjense las coberturas de lo que pasó en algún momento, muy buenas, a un descenso progresivo y fíjense para ubicarnos en 86%. Y quiero que terminemos con 2 diapositivas y esta que sigue puede salir o diríamos, oiga, estábamos hablando de menores de 5 años, pero vean la importancia que tiene la protección, particularmente de este menor de 1 año, particularmente en el menor de 6 meses, y es la cobertura de TDAP en gestantes. Y miren cómo las cifras son realmente bajas. No han sido las mejores, obviamente con pandemia disminuyeron, pero tenemos un reto también muy importante. Y quiero que terminemos con este y tiene que ver con SARS-CoV-2. Vimos cómo disminuyó dramáticamente el ritmo de vacunación y cuando lo planteamos al final representa sin duda un reto. Pero vean algunas cifras. Primer refuerzo en niños a partir, de los 12 años estamos hablando de 40%. Pero si hablamos de un segundo refuerzo en mayores, y es verdad, estábamos hasta los 5 años, pero es para darnos una idea de la importancia de esa inmunidad colectiva que debemos alcanzar también para proteger a estos menores de 5 años. Clau, sigamos con un panorama de estas coberturas vacunales. ¿Cuál es la alarma? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Y cuál es el panorama de lo que estamos viendo, derivado en parte de estas coberturas actuales? Sí, Iván, yo ahorita te voy a preguntar precisamente por esto, porque pareciera que en el ambiente hay una sensación de que el COVID ya no existe, que el COVID se va. Entonces yo les quiero mostrar algunos ejemplos de enfermedades inmunoprevenibles y qué es lo que está pasando para que al final tú me cuentes un poco qué está pasando con virus respiratorio. Entonces yo les traje unas simplemente muy poquitas diapositivas porque esto lo pueden encontrar fácilmente. Esto no es una información nueva, sino que a veces como que nos hacemos los de oídos sordos frente a la problemática en enfermedades inmunoprevenibles, no solo en Colombia, sino en la región. ¿Nos preocupan las enfermedades inmunoprevenibles? Sí. Y no nos preocupa solamente aquí hablando de desconfianza en vacunas o personas que dudan en vacunas, etcétera. No, nos preocupa porque es que seguimos teniendo enfermedades inmunoprevenibles en la región. Acá les muestro fiebre amarilla. Para casi ninguno, para cuando uno habla de vacunas, casi nadie le hace preguntas sobre fiebre amarilla. Nos hacen preguntas sobre fiebre amarilla, pareciera que no existiera. Sin embargo, fiebre amarilla sigue siendo una enfermedad presente en nuestra región. Obviamente tiene presencia mayor en algunos países más que en otros, pero nosotros seguimos teniéndolo en nuestro país y tenemos casos incluso recientes de fiebre amarilla en nuestro país. O sea, el virus existe y es una vacuna que es altamente efectiva y muchos la dejamos para aplicárnosla solamente cuando nos la exigen porque vamos a entrar a un país que la exige y no debería ser así porque es que incluso en nuestro país tenemos casos de fiebre amarilla. Acá les muestro, esto está en mi informe, en el boletín de la Organización Panamericana de la Salud. Miren, casos en el 2024 de fiebre amarilla y aquí está nuestro país ubicado. Sí que esto queda por acá, que no tenemos contacto. Hoy en día, y lo demostró el COVID, hoy en día la posibilidad de que lleguen virus de un lugar a otro, de que tengamos transmisión, es muy alta porque somos viajeros. Nos volvimos viajeros, ya es mucho más fácil, vamos al Amazonas, vamos a las experiencias sagradas, espirituales, etcétera, excursiones, bueno, muchas cosas que hacen que estemos en contacto con este tipo de enfermedades que son prevenibles por vacunas. Acá les muestro, por ejemplo, esta noticia, sí, 17 de marzo, 3 casos de fiebre amarilla, esto fue en Putumayo, y quizás esto no es tan alarmante o no suena tanto como pueden sonar otras noticias en nuestro país, pero es algo que es preocupante y no podemos bajar la guardia, ¿sí? Acá vemos los departamentos pues implicados, los principales obviamente van a estar en región selvática, pero para nuestro país es una distribución que es casi que heterogénea y por lo cual se comporta como una alarma. Sabemos de meningitis, sí, meningitis puede ser, esto es solo lo reportado en el instituto, que puede representar un subregistro. Ustedes saben que no necesariamente los datos del instituto son 100% la realidad, ahí puede haber un sesgo.
Pero este es el comportamiento, lo último que tenemos en el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud por microorganismos. Ustedes ven acá neumococo y qué era lo que estaba pasando con neumococo. Está en el PAI, pero nosotros solo tuvimos el cambio a la vacuna PCV13 que incluye 19A hace los menores, o sea, vamos a cumplir 2 años de hacer su introducción, pero tenemos enfermedad neumocóxica en niños que no han recibido PCV13, niños más grandes de 3, 4 años, y esto también no solo es un reto, sino una oportunidad de poder hacerle catch up a esos niños que no recibieron la PCV13 y que no entraron dentro de la cohorte de vacunación. Tenemos por acá meningococo, sí, también, y lo que les comentaba de Haemophilus influenza, que fue lo que llevó a la decisión de tener que hacer un refuerzo, de aplicar el refuerzo a los 18 meses. Acá está por edades, cómo se comporta, esto es del boletín epidemiológico semanal y lo pueden ver. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué tan importante es neumo? Miren que hay momentos en que los tres son igual de importantes, neumo comparado a meningo, comparado a Haemophilus influenza B, por lo tanto, son enfermedades que están allí, que siguen causando estragos y que deben ser una preocupación. Meningococo no, es una enfermedad inmunoprevenible que no está en el país, pero que tenemos una vacuna, ¿sí? Para aplicar a estos niños. Acá lo que muestra es de los casos en general de meningitis, ¿cuántos son por Neisseria meningitis? Pues este porcentaje es importante para esos niños que pudieron haberse prevenido alguna enfermedad. Aunque en general la incidencia es baja, saben que la distribución de casos de meningococo en el mundo no solamente es diferente en cuanto a la incidencia, sino en cuanto al serogrupo que prevalece. Aquí vemos pues algunos datos de Latinoamérica, hasta de Latinoamérica es diversa, o sea, no somos tan iguales como parecemos, en realidad tenemos algunas diferencias en cuanto a serogrupos, en cuanto a serogrupo A, B, C, Y, W, y tenemos vacunas y próximamente vamos a tener una del B también. Entonces, es importante saber que tenemos estas alertas, perdón. Sarampión, esta es una alerta epidemiológica el 29 de enero del 2024. En lo corrido del 2024 se han notificado casos en Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Brasil, importados, no de allí, Argentina, Brasil y Perú, 2 brotes en Estados Unidos, o sea, tenemos casos, así sean importados, en la región. Tosferina, ni qué hablar, esto fue pues, llamó muchísimo la atención, todos lo supimos, los niños COGI, el brote que hubo de tosferina con mortalidad a causa pues de esta enfermedad aquí en nuestro país, en niños que no habían sido vacunados, pero también pasa en el resto del mundo, ¿sí? En Londres, por ejemplo, este también es una noticia de un brote, hay más de 1000 casos desde octubre del 2023, sí, en Filipinas 1473 casos con 63 muertes y como les dije anteriormente, eso hace que seamos vulnerables a que tengamos este tipo de infecciones. Si bien en Colombia ha disminuido por la vacunación los casos de tosferina, todavía tenemos casos confirmados de tosferina en nuestro país y con una distribución que cambia. Aquí pues está Santa Marta, ustedes saben lo que ocurrió pues en la región, pero tenemos una distribución que también puede ser heterogénea entre los departamentos, pero con unas incidencias que pueden ser muy altas comparadas a lo que se espera teniendo una vacuna que es efectiva, que es segura, que es gratuita y que no debería ocurrir ni un solo caso. Aquí está el comportamiento de tosferina en Colombia durante el 2023. Ustedes pueden ver en los distintos departamentos cómo es la distribución o la densidad de casos según los departamentos y cómo lo seguimos teniendo. Por acá tenemos fiebre amarilla, por acá tenemos tosferina, o sea, tenemos un país en el cual las enfermedades inmunoprevenibles están presentes. Hepatitis A, hace poco se reportó brote, un aumento de casos en Medellín de hepatitis A, en donde yo vivo, sí, una enfermedad que se puede prevenir, también es una vacuna altamente efectiva y segura, además de otras, que ahora dengue también es una enfermedad inmunoprevenible. Esta es como la curva epidemiológica de hepatitis A en la ciudad, ustedes ven cómo se salen en el 2024 de la curva de lo esperado, ya veníamos con un incremento, un aumento pues de los casos de hepatitis A comparado, el rojo es 2021, el verde es 22, el azul es 23 y miren los casos del 2024 por casos de hepatitis A en personas no vacunadas. Y ahora sí, Iván, entonces en cuanto a los virus, cuéntanos un poco de Viral.
Pero si me das chance, quisiéramos preguntarte, María Luisa, en tu experiencia, en tu conocimiento en Latinoamérica, ¿qué opinas o qué nos puedes contar relacionado con estas coberturas vacunales, esta aparición de diferentes brotes de lo que mencionamos en tosferina, que ustedes saben y han publicado muchísimo? ¿Qué nos puedes contar al respecto en relación a esto que venimos hablando, María Luisa? Sí, Iván Felipe, muchas gracias. Bueno, lamentablemente en la región de las Américas venimos mal con coberturas vacunales desde el año 2016 a la fecha. Obviamente la pandemia por el SARS-CoV-2 vino a agravar esas coberturas, pero no podemos solamente achacarle a la pandemia lo mucho que hemos caído. Sí se ha logrado recuperar, sobre todo en el año 2023, hablando a nivel global en la región de las Américas, pero como lo decía hace un rato Claudia, definitivamente es esa colcha de retazos que dijo Claudia. Hay lugares que están muy bien, otros que están muy mal. Países que lograron mantener buenas coberturas a lo largo de la pandemia, que ya venían bien. Chile, por ejemplo, Uruguay fue otro de los países, Costa Rica, Panamá, que siempre había estado bastante bien, tuvo un bajonazo en algunas coberturas, y bueno, los cubanos, ellos reportan una cobertura, digamos que adecuada. Y muchos otros países bajaron, por ejemplo, Haití sigue siendo un enorme riesgo, Bolivia reporta coberturas muy bajas. Hay muchos países que lamentablemente así lo reportan, y la estrategia debería ser global para toda Latinoamérica en una muy sólida campaña, ojalá dirigida por todos los ministerios de salud de la región, a aumentar esas coberturas vacunales. Interesante, muchísimas gracias, María Luisa. Y les cuento en estas tres diapositivas, porque acuérdense que hablábamos de influenza, mencionamos algo relacionado con vacunas, pero vean que queremos mostrarles esta gráfica para que veamos que además de COVID, además de influenza, miren por ejemplo a semana 18, fíjense que estamos en mitad de semana 19, este es el comportamiento en un centro de referencia en Bogotá, rinovirus, que ojalá en un par de años tengamos algo que hacer. Vean cómo dentro de los primeros se encuentra SARS-CoV-2, dentro de los primeros 5, de 18 incluidos. Es decir, el mensaje, vean que sigue circulando y vean lo que empieza a hacer aquí en Bogotá, con unas variaciones sutiles en otras regiones de Colombia, pero miren para semana 12 de naranja, sin sitial respiratorio, en un dramático aumento que esperamos, es bien factible que se mantenga incluso hasta la semana 23, 24, sigamos por. Y vean que hablar de sincitial es conocer y cada vez ser más conscientes, y estamos seguros que Viral va a ayudar a identificarlo, no solo en Bogotá, sino en todo Colombia y ojalá pronto en otras regiones, y es vean el porcentaje de positividad progresivamente en aumento desde semana 12, pero vean, y puedo decirles con propiedad que en comparación a 2022-23 estamos alcanzando un porcentaje de positividad no recientemente alcanzado. Es decir, la pregunta que nos hacemos hoy en semana 18 es ¿qué va a pasar en semana 19, 20, 21, 22? Vamos a la siguiente en términos de impacto, impacto clínico, impacto en gestión hospitalaria. Y cuando hablamos de virus, sin duda debemos recordar el papel de influenza. Nuestras coberturas las vimos y vean cómo eran relativamente bajas en ese menor de 5 años. Y miren que influenza circula. Y a propósito les traje un centro de referencia pediátrico en Bogotá y vean que esos picos de circulación entre H3N2, H1N1, vean cómo pueden alcanzar hasta un 12-15%. Y a propósito les traigo de centro hospitalario en el que se realizan pruebas a niños, digamos, con mayor compromiso. El mensaje siempre será qué pasa en la comunidad. Sin duda, influenza sigue siendo una causa importante de morbilidad, ausentismo, otitis, neumonía y muchas otras comorbilidades que recordemos tenemos que mejorar sin duda las coberturas vacunales. Vamos a la siguiente. Y es imposible y tenemos no hablar de SARS-CoV-2 y tenemos que hablarlo porque vean que a veces se nos olvida. El SARS-CoV-2 tiene estas variaciones en términos de porcentajes de positividad. Y esto es lo que pasó en Colombia, pero cuando lo comparaba con los datos pediátricos son muy similares. Es decir, en un centro de referencia pediátrico, la circulación sigue siendo variable
Y cuando hablamos de cifras de porcentajes de positividad, estamos hablando entre un 3, 5 hasta un 12, 15, pero miren lo que pasó para enero, febrero, marzo. Alcanzamos porcentajes de positividad de hasta 20% en niños en una institución de referencia. La gran mayoría, como lo ha escrito la literatura, sin comorbilidades, un grupo importante, incluso con necesidad de ingreso en unidad de cuidado intensivo, y alcanzamos a ver en algunos centros de Bogotá, para las primeras semanas de febrero, de marzo y de abril, casos de SIMSTAC o MIS. Y este mensaje es muy importante porque es recordar que la infección por SARS-CoV-2, además de no haber desaparecido, de persistir, de continuar con estos picos, se asocia a complicaciones también que pudiéramos llamar posinfecciosas, además del long COVID que sigue siendo importante. Vamos a la siguiente, Clau, porfa. Y en últimas, la explicación y lo que siempre tendremos que mencionar es por qué seguirá o continuará teniendo este comportamiento de sube, baja, precisamente por este fenómeno. Y si en algún momento hablamos de beta, luego de delta, luego de omicron, BA.4, BA.5, XBB 1.5, pues fíjense que lo que tuvimos para enero, febrero, fue JN.1 y así sucesivamente y seguirán variando y el mensaje es la única, por lo menos por ahora, solución será continuar teniendo adecuados esquemas vacunales. Vamos a la siguiente, Clau. Bueno, yo creo que ahorita sí ya llegó, hemos hablado un montón, vos y yo, que somos los anfitriones, y la idea era mostrarle a María Luisa cómo estamos, ¿sí? Para ahorita ya hablar con ella, hablar sobre su experiencia, hablar un poco sobre esas oportunidades para mejorar nuestros programas ampliados de inmunización. Como lo dije anteriormente, tenemos algunas diferencias con Costa Rica, pero acá la visión que queremos no es solamente desde nuestros propios países, sino también con experiencias en Latinoamérica. La primera pregunta que teniendo en cuenta el esquema pues, de Costa Rica que influenza va más allá de los 2 años, que te queríamos preguntar, María Luisa, ¿qué piensas de esto, de influenza más allá de los 2 años? ¿Es necesaria? ¿Es importante incluirla? Bueno, te damos la palabra ahora sí, a ti que eres nuestra invitada especial. Sin lugar a dudas, Claudia, yo creo que la influenza sí tiene que ir más allá de los 2 años, básicamente por algunas razones que paso a enumerar. Recordemos que influenza sigue teniendo un impacto pandémico. Y si bien es cierto, con esto no quiero decir que con la vacuna vamos a evitar que eso pase, si no podemos bajar la guardia en el sentido de que tenemos que ver cómo se está comportando la epidemiología en los diferentes grupos. Influenza es un virus que mata. Y siempre decimos los grupos de riesgo, niños menores de 2 años, adultos mayores, pero hay un grueso de la población de niños que pueden morir por influenza sin tener ningún factor de riesgo. Por otro lado, ahora tenemos más conocimiento de la influenza y la capacidad que puede tener de potencializar colonización, por ejemplo, con Streptococcus pneumoniae, con el mismo Haemophilus influenza y con algunas otras bacterias que podrían ser perjudiciales y sigue siendo una causa de hospitalización. Costa Rica desde hace muchos años vacuna, digamos, a todos los niños hasta los 8 años de edad. Como decía Iván, muy importante la primera vez que el niño se vacuna, que tenga una dosis de refuerzo y esa dosis de refuerzo también tiene que ser con cobertura alta, pero también en el grupo central de niños que son, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, que son asmáticos, que son una gran cantidad de niños, esos niños hay que vacunarlos más allá de esos 8 años. Y también nosotros vacunamos a población adulta mayor a la que además se le pone cuando así corresponde la vacuna contra neumococo. Creo que ahora una de las discusiones interesantes con influenza es si nos devolvemos hacia la trivalente, porque ha sido muy interesante que Yamagata no haya vuelto a aparecer, ¿verdad? Nos llama a todos poderosamente la atención. La Organización Panamericana de la Salud dice volvamos a trivalente, pero yo creo, y me gustaría oír la opinión de ustedes, que falta investigar un poco más y que así son estos virus, pueden desaparecer y después regresan y esa dinámica todavía no es bien entendida de qué fue lo que pasó. Pero más allá de que volvamos a la trivalente o vamos a seguir con la cuadrivalente, las coberturas son fundamentales y influenza sigue siendo un enemigo. Sí, muchísimas gracias, María Luisa, y totalmente de acuerdo, y lo veremos al final cuando hablemos de esquemas sugeridos por Sociedad Colombiana de Pediatría, y en términos generales, pues
por quienes recomendamos la vacunación y debe mantenerse o debería mantenerse a lo largo de la vida. Recordemos que en el programa Cuidado de Inmunizaciones también está incluido en población de embarazadas en cualquier momento, pero bueno, a partir de los 14 semanas de embarazo de forma ideal en términos de cinética y paso de anticuerpos transplacentarios. Y nosotros también, bueno, de forma interesante, discutíamos el escenario de ya no existe Yamagata y bueno, no se ha identificado efectivamente, incluso antes de pandemia, pero sí la pregunta es definitivamente para tomar la decisión de hacerlo o no. Y vienen discusiones muy interesantes, María Luisa, por ejemplo, nosotros, nuestro pico arranca, digamos, desde semana 12, entonces decimos, oiga, febrero, y hemos tenido casos incluso de influenza diciembre, enero, febrero, pero tenemos vacuna hasta abril. Y entonces la discusión a veces es si nos vamos con cepa sur o nos vamos con cepa norte. Y bueno, no sé si alguna opinión al respecto de estas recomendaciones. Y casi que algún colega mío decía, más que la cepa que determinemos y el tiempo es que la que tengamos, pues tengamos coberturas de 90-95%. Pero en relación a eso, ¿qué opinas? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo son sus tiempos para lograr esas coberturas de vacunación? Sí, con influenza aquí en Costa Rica ha pasado algo muy interesante. Nosotros hubo un momento en que teníamos una estacionalidad que empezaba en marzo, abril. Obviamente había que empezar a vacunar de 4 o 6 semanas antes de que eso pasara. Pero en los últimos años hemos visto cómo esto se va desplazando. Y por ejemplo, ahora están apareciendo casos esporádicos de influenza, pero todavía a nivel del ministerio no está iniciada la campaña que todos los años se hace. Y por otro lado, como somos un país subtropical, todo el año tenemos influenza, entonces no sé si en algún momento nosotros, y lo hemos discutido en algunos otros foros, deberíamos cambiar la estrategia, que no necesariamente sea a través de campaña, sino ir vacunando como hacemos con otras vacunas. Norte contra sur también fue una discusión que Costa Rica tuvo. Nosotros ahora estamos vacunando con cepa sur, en algún momento vacunamos con cepa norte, pero cuando hacías el análisis del impacto que cualquiera de las dos vacunas tenía era exactamente igual. Así es que posiblemente para nosotros no afecte tanto la decisión y coincido con el colega Iván que vos mencionabas, vacunemos con la que esté disponible y logremos altas coberturas. Definitivamente con influenza, algunas personas han mencionado si países como Costa Rica, que pareciera tener un comportamiento bimodal, deberíamos tener dos campañas de vacunación, pero sabemos que eso estratégicamente también es complicado, pero quizás para algunos pacientes, ejemplo embarazadas, deberíamos tener la vacuna disponible para cuando esté embarazada y protegerla, no necesariamente durante la estacionalidad, pero de nuevo son cuestionamientos que sí tenemos que sentarnos a discutir y por supuesto a tomar decisiones. Muchas gracias, María. Bueno, nos habías contado que tenían ustedes la pentavalente, pero con componente acelular de pertusis. Sí, queríamos que nos contaras un poco más de esto, o sea, componente acelular versus células enteras. ¿Cuál ha sido el impacto que este tipo de cambio a componente acelular de pertusis ha tenido en los países que la han introducido? Nosotros habíamos pensado en hexavalente, qué importancia, qué beneficios podría tener también en nuestros países. Queremos que nos hables un poco más sobre esto. Sí, yo creo que aquí la discusión se centra mucho en qué componente de tosferina queremos usar. Todavía no se ha logrado dirimir la cuestión de que cuál vacuna es mejor que la otra y qué pasa con la epidemiología, porque algunos dicen en Estados Unidos hay brotes desde que se introdujo la vacuna celular, pero experiencias como la de Costa Rica, El Salvador, el mismo Panamá, que globalmente teníamos muy buenas coberturas y que empezamos a tener brotes, como que quita eso de que es una cuestión de vacuna. Posiblemente sea más una cuestión, sin lugar a dudas, de cobertura y de aceptación. Y de hecho, yo te contaba, Claudio, que ayer en la mañana estaba con los colegas de Brasil vía virtual y hablábamos precisamente en el Congreso de qué países han introducido el componente celular. El último, y aquí tengo el dato que lo hizo, fue Paraguay el año pasado, que introdujo hexavalente. México fue el primer país que empezó con Penta en el 2007, después se pasó en el 2019 a Hexa con muy buen éxito
y Panamá desde el 2016 y Costa Rica también empezamos con la vacuna pentavalente en el 2010. ¿Qué notamos nosotros acá en Costa Rica? Y bueno, esto va a ser motivo de una publicación que ya la tenemos hecha donde participa México, Panamá, Chile y Costa Rica con la gente de la Florida International University. Y una de las cosas interesantes que nosotros notamos fue lo siguiente. Si comparábamos coberturas vacunales entre el año 2011, que todavía no teníamos una alta cobertura, ¿verdad? De vacuna penta con el 2018, los quintiles de desarrollo humano se igualaron en cuanto a cobertura. Y les voy a poner un ejemplo. En el año 2011, el quintil más bajo de desarrollo humano nuestro tenía una cobertura del 89%, pero cuando hicimos el cambio a la vacuna, ese quintil subió a un 96%. Y la gente dice, ¿qué fue lo que pasó? Y nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Le poníamos una vacuna a un niño con el componente de células enteras, hacía reacción, lloraba 3 días, hacía una fiebre altísima. Esa mamá, ese papá no iban a vacunar al chiquito o a la chiquita en la siguiente vez. ¿Qué pasaba con los quintiles de mayor desarrollo? Porque, por ejemplo, les voy a poner el quintil quinto, que es el de más alto ingreso económico. Para el 2011 ese quintil tenía un 97% de cobertura y para el 2018 un 98%. Esa gente compraba la vacuna. Iba donde su pediatra le ponía la vacuna celular, entonces es ahí donde ustedes ven la diferencia. Y vos, Claudia, Iván, lo mencionaron hace un rato, el tema de la equidad. Todos los chiquitos deberían ser iguales, al menos ante los programas de vacunación. Y también nosotros, a raíz de esa experiencia que tuvimos, cuando ya se introdujo la vacuna, igual que ustedes, nosotros empezamos a vacunar en el 2011 a las embarazadas. Eso también hizo que se redujera muchísimo la cantidad de chiquitos que teníamos. Hubo un año, el año 2006-2007, que se nos movió en un punto la mortalidad infantil, que siempre la hemos tenido baja, secundario a casos de tosferina. Entonces, ustedes ven ahí, digamos, la importancia de que tengamos vacunas que sean poco reactogénicas para que la gente las acepte mejor. ¿Y qué vamos a decir del polio? Está bien, el polio lo tenemos eliminado en la región de las Américas, pero lamentablemente está los casos de polio postvacunal. Así es que también ahí es importante estas vacunas con el componente de polio intramuscular que reduce el riesgo de eventuales brotes asociados a la vacuna. Súper, Mariano. Yo creo que es muy claro, como tú bien lo has dicho, las vacunas combinadas han demostrado más adherencia a los programas de inmunización en todo el mundo y eso hay evidencia. Quizás no tenemos una evidencia nuestra, por ejemplo, aquí en el país, en Colombia, tan clara como la han mostrado otros países como por ejemplo Chile, sí, pero definitivamente el disminuir los efectos adversos en los niños hace que esos papás tengan la intención de volverlo a traer, de que haya una mayor equidad en cuanto a vacuna, mayor seguridad, bueno, etcétera. Y creo que esa es parte como de la importancia de estas vacunas y además pues con el componente acelular de pertussis. Sí, Clau, y María Luisa, perdón que meta ahí la cuchara, pero bueno, me encantó porque cuando nosotros hablamos de optimización de los esquemas vacunales, o a veces uno oye y dice, oiga, sí, menos piquetes, el niño está más tranquilo, alcanzamos adherencias más rápidas, pero este impacto de lo que nos cuentas tan objetivamente, de, entre comillas, el efecto de rebaño, de decir, oiga, yo lo vacuno, porque además el escenario que suele pasar, María Luisa y Clau, es no solo él no vuelve, sino que el vecino le dice, uy, eso allá me pusieron una y ese niño convulsionó. Es decir, digamos que el efecto positivo y al igual que el negativo son tremendamente contagiosos, de tal forma que es algo bien interesante, insisto, para cuando estemos hablando de optimización de esquemas vacunales. Adquisición más rápida de coberturas, mayor adherencia, menos piquetes, y vean cómo se traduce definitivamente en un impacto que nos imaginamos en términos de salud pública, las implicaciones que tienen. Muchas gracias. Exactamente, totalmente de acuerdo y hago un comentario al respecto. Nosotros ahora con varios de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica estamos trabajando un proyecto que es analizar todos los artículos que se han venido publicando de vacunas
de células enteras y a celular, pasarla por la metodología GRADE para sacar una evidencia que sea sólida y que nos diga, bueno, tenemos o no tenemos razón de lo que estamos hablando. Claro, tiene el problema que las de células enteras, la metodología era otra, eran estudios más viejos, pero estamos tratando de buscar de manera científica y basado en datos que se podría extraer de esa información, que creo que sería de mucha ayuda y ayudaría a la discusión en la región. Espectacular. Bueno, María Luisa, muchas gracias. Queríamos pasar a otras dos preguntas, ¿sí? Pensando pues como en las oportunidades de nuestro país que analizamos pues con Iván y de hecho con el Comité de Infectología y Vacunas de la Sociedad. Queremos pasar a esta pregunta, meningococo. No son muchos países en nuestra región que la tienen incluida dentro del programa ampliado de inmunización. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de meningococo? ¿Es una oportunidad, es un reto para incluirla en los calendarios vacunales de la región? Las dos cosas, si ustedes tienen en Colombia la enorme ventaja de tener a nuestro querido amigo Wilfrido Coronel, que ha venido trabajando tanto y que ha publicado tanto relacionado con meningococo. Y Wilfrido nos ha enseñado lo complicado que es el diagnóstico de un paciente con meningococo. Nos ha enseñado que diarrea, vómitos podría evolucionar en 24 a 48 horas en una meningococcemia y sabemos lo fulminante que esto es. ¿Cuál es el reto que tenemos? Tener un mejor diagnóstico. Lamentablemente no tenemos una epidemiología clara de meningococo y muchas veces no lo tenemos porque los pacientes ya vienen tratados con antibiótico cuando llegan a nuestro medio. Entonces muchas veces tenemos esas septicemias de causa no identificada, esas meningitis a germen no identificado, que eventualmente podría tratarse de estos casos, pero que fueron tratados con antibióticos de manera inadecuada. O puede ser que adecuada, pero que lamentablemente enmascararon el cuadro clínico. Y también el otro problema es que cuando meningococo se presenta en brotes. Costa Rica no tiene la vacuna dentro de la cartilla oficial, pero la experiencia de Argentina, la experiencia de Chile, la experiencia de Uruguay ha sido bastante interesante en este tema. Gracias, María. Yo quisiera una pregunta, María Luisa, y es porque a veces le preguntan a uno, porque claro, de pronto el colega lee NACIP y dice, no, esto es una enfermedad de adolescentes, y entonces pongo a los 11 y luego pongo a los 15, y luego vemos estas otras experiencias, digamos, latinoamericanas, y tu recomendación en términos de estos esquemas vacunales, si lo tuvo en la infancia, cuándo ponerlo, y lo vuelvo a poner en la adolescencia, o cómo considerarías que sería una recomendación basada en los datos de epidemiología local que entre otras, pues como tú nos dices y nos ha enseñado Wilfrido de forma permanente en la región? Sí, yo pienso que es un buen esquema empezar a los 9 meses y obviamente poner alguna dosis a los siguientes años. Y con respecto a los adolescentes, dependiendo, por supuesto, de sus factores de riesgo. Pero aquí, que ya sabemos, ¿verdad? Si fuman, si están en una universidad y comparten habitación, asplénicos, todo lo que ya nosotros conocemos y que todos los que nos escuchan también, relacionado con los factores de riesgo. La epidemiología, de nuevo, es complicadísima. Ojalá que en algún momento esté la vacuna Penta para que podamos aplicarla y que podamos hacer también un poco más de biología molecular. Porque la verdad que ya tenemos mejores métodos diagnósticos, pero todavía necesitamos asegurar bien esa epidemiología antes de dar una recomendación. Para Chile y Argentina no fue que fuera fácil, pero ellos respondieron a un brote que tenían y lograron el control. Así es que esperemos no llegar a tener un brote de esa magnitud para tomar decisiones. Mil gracias. Ivancho. Pues María Luisa, nos hacemos nosotros permanentemente la pregunta, creo que no tenemos respuesta, pero sí es la idea de estos minutos finales, ¿cómo mejorar las coberturas? Y nosotros, ¿qué es lo que encontramos aquí? Mira, aquí encontramos una duda en relación a las vacunas. Dos, el falso concepto de no circula. Tres, el falso concepto de que circula no es grave, entonces es menos grave y digamos que definitivamente hay unas variaciones en términos de su transmisibilidad, también seguramente de su patogenicidad y letalidad, pero pues sigue siendo una realidad.
y hace que veamos las coberturas, bueno, además pues no las teníamos disponibles, pero ahorita teniéndolas disponibles, igual las coberturas alcanzadas en estas pocas semanas han sido relativamente bajas. Basado en tu experiencia, lo que has visto en Latinoamérica, en la región, experiencia mundial, ¿cuál debe ser la herramienta que debemos tener como pediatras para intentar promover la vacunación frente a SARS-CoV-2? Yo creo que uno de los problemas, Iván, que ha pasado con SARS-CoV-2 es que los ministerios de salud creo que se dieron por vencidos y están considerando que los reticentes vacunales son más. Creo que hay un montón de oportunidades y aquí sí las hay para mejorar esas coberturas, porque y no solamente con SARS-CoV-2, porque lamentablemente la reticencia en una sola vacuna afecta a las demás. Posiblemente a ustedes les pasa lo mismo que nos está pasando en Costa Rica con la campaña en sarampión, que la gente dice, pero ¿para qué sarampión? Si esa es una enfermedad erradicada, si acaso hay brote, ¿verdad? Todo eso, la gente ahora maneja ese tema de conceptos y a veces uno oye tantas veces a estas personas que cree que son un grupo muy numeroso. Entonces yo creo que nosotros podemos mejorar las coberturas si analizamos cada punto de la vacunación en nuestros sistemas. Está la vacuna disponible, tenemos un buen horario para que la mamá o el papá puedan vacunar al niño, tenemos suficiente información, tenemos bien capacitados a los vacunadores, hemos estado dando reporte de lo que está pasando, mantenemos una buena vigilancia. Leía hace unos días atrás en Estados Unidos que ahora también dicen, no, es que ya SARS-CoV-2 no hay. Y una epidemióloga, que por cierto está dentro de las 100 personas más influyentes en salud de la revista Times, ella dice, no, sí hay, lo que pasa es que no lo estamos reportando porque ya el reporte obligatorio que teníamos durante la pandemia lo quitamos. O sea, ¿cómo estamos nosotros en eso? Entonces yo creo que nosotros por supuesto que hay que mejorar la cobertura contra SARS-CoV-2, pero tenemos que verlo también dentro de una vacuna integrada al Programa Nacional de Inmunizaciones. Yo creo que esa es una de las partes que nos está haciendo falta. Y tratar de contrarrestar con buena información, sin darnos por vencidos, que el SARS-CoV-2 sigue siendo una amenaza para los niños, que sigue circulando y que hay una vacuna que puede prevenir complicación y, por supuesto, la muerte. María, no queríamos cerrar esta ronda de preguntas y de verdad, sé que te lo dije al principio y en la mitad, pero para nosotros es un placer que estés acá, es un honor. Sí, agradecemos infinitamente tu amabilidad y tu generosidad de compartir con nosotros esta noche. Y no queríamos cerrar sin esta pregunta, ¿sí? Tenemos una vacuna para embarazadas, tenemos anticuerpos monoclonales para que se pueden aplicar a los lactantes, a los recién nacidos, pues, para protegerlos contra el virus respiratorio sincitial. Iván mostró, es el principal virus por el cual se hospitalizan nuestros niños, se mueren nuestros niños, la bronquiolitis es súper frecuente, las secuelas a largo plazo por el virus respiratorio sincitial. ¿Cuál crees tú que es el panorama? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos mover? No sabemos cómo despertar ese interés de los gobiernos por esto, por esta implementación, por poder tener estas vacunas disponibles para nuestros niños. Queríamos cerrar con esto, Mario. Me parece una excelente pregunta y un día yo creo que podríamos hacer una reunión de solo respiratorio sincitial porque es apasionante lo que ha venido ocurriendo ahora. Hace unos años todos los pediatras hemos sufrido las estaciones de virus respiratorio, los ventiladores, las cánulas de alto flujo, todos los hospitales cargados de pacientes con bronquiolitis y ahora se nos muestra un panorama que es muy halagüeño. Creo que la experiencia de Chile que pone el anticuerpo monoclonal y que nuestro amigo Juan Pablo Torres ha venido informándonos de cómo se está comportando la cobertura va a ser muy valiosa. Los estudios de Martiñón que ya están publicados y que además él en las redes sociales nos mantiene como el día a día de cómo esto está funcionando y también cuando uno ve esos resultados de ellos no puede menos que asombrarse lo positivo que está haciendo esto. La experiencia de Argentina, que está vacunando embarazadas, y por supuesto Uruguay, que todavía no ha empezado, pero que la decisión de ellos fue una cobertura, más bien una estrategia mixta, vacuna y monoclonal. Me parece que esa es de la mejor estrategia porque tenemos lo mejor de los dos mundos. ¿Qué nos falta? Más vigilancia, cómo se está comportando el virus. Bueno, Claudio, vos has estado en todas
las reuniones en que la sociedad ha discutido este tema y has hecho aportes valiosísimos al respecto. Y sabemos que lo que hay que hacer es mostrar datos, lo costoso que esto es. Los estudios de los chilenos, ellos demostraron muy bien cuánto costaba y cuánto se podría ahorrar a través de la prevención. Y yo los dejaría, porque sé que ya estamos terminando, con un pensamiento que a mí en lo personal me parece fundamental. La pirámide poblacional de nuestra región se está invirtiendo. Cada vez o las mujeres tenemos menos niños y las parejas nuevas lo que tienen son gatos o perros, no están teniendo hijos. Así es que cada niño, no los critico, ¿verdad? Me encantan los perros y los gatos y también los chiquitos, pero cada niño que nace en cualquiera de nuestros países debería ser considerado un niño preferencial y darle lo mejor en salud, en educación y en nutrición. ¿Para qué? Para que llegue a ser un adulto sano que pueda ayudar al crecimiento propio de su familia y del país. Así es que yo creo que la estrategia es necesaria y ojalá los ministerios de salud de todos los países lo tomen en consideración y lo discutan. Mil gracias. De verdad que estas palabras para nosotros son muy importantes para todos los que nos están escuchando, porque voy a ser muy coloquial con lo que digo. Cuando yo veo esos resultados, los resultados en Galicia, los resultados como muestra el doctor Martiñón, me veo y siempre digo y lo expreso y digo, ojalá tuviéramos esta posibilidad en nuestro país y bueno, en todos los países en todo el mundo, mejor dicho, poder evitar mortalidad, poder evitar morbilidad en los niños, en los más chiquitos, pues también hay la estrategia para los adultos, pero yo soy pediatra, entonces abogo por ellos. Es Sería impresionante, es maravilloso. totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos con... El otro día alguien decía que los pediatras nos íbamos a aburrir mucho en las siguientes estaciones porque ya no íbamos a tener mucho trabajo. Y ojalá, yo estoy segura que vamos a buscar en qué trabajar. Aburridos no vamos a estar. De acuerdo, Ivancho. ¿Algo más para Bueno, Sincitia? no, del Sin Sitial tal cual lo que se ha dicho, estamos muy ilusionados, María Luisa, con Clau, en Colombia intentando generar datos, evidencia con Viral, en el que analizamos y estamos transmitiendo a colegas cómo aumenta Sin Sitial, se dispara proporcionalmente consultas, urgencias, días de estancia, consumo de antibióticos, y ya lo hemos visto en otros lugares, pero efectivamente como que comprendemos la importancia de tener esos datos locales, así que, bueno, entusiasmados y ojalá pudiendo tener resultados pronto. Y O- queremos ir, Ojalá sus retos no sean tan difíciles como este que si no me le mido. sí, ese está, pero no, ahí vamos ya. Y queremos después de esta interesante discusión y solo en un minutico por tiempo recordarles a todos los colegas, residentes, estudiantes que tienen diferentes formas de aprender, de revisar y repasar nuestros calendarios vacunales. Y fíjense que al principio revisamos de principio a fin el programa ampliado de vacunación menor de 5 años, pero también en los esquemas vacunales de Sociedad Colombiana de Pediatría encuentran algo que hemos llamado el sugerido, y entonces fíjense que se integra con esa optimización del esquema vacunal, con esa consideración de una vacuna hexavalente. Ya mencionamos influenza tri versus tetravalente y las implicaciones y veremos qué pasa, pero fíjense que en ese sugerido resaltamos la importancia de la vacunación con meningococo. Miren cómo mencionábamos las experiencias latinoamericanas en esquemas a los 2, 4 o 3, 5 con refuerzo a los 12, luego hablaremos del adolescente. Meningococo B que esperamos pronto y bueno, ojalá pronto que no lo mencionamos, pero también dengue a partir de los 4 años. Y miren que a mano derecha encontrarán algunas vacunas adicionales. Oiga, considero sarampión, papera, rubiola más varicela. Miren que mencionábamos algo interesante de tetravalente. A lo mejor ahorita por el refuerzo de penta en el nuestro se modifica a los 18, pero el mensaje es, y si quieres vamos a la siguiente, Clau, para ya terminar. Encontramos en estos calendarios vacunales algunas dudas que como pediatras tenemos. Entonces, fíjense que en recomendaciones generales, yo por lo menos decía, oiga, ¿cómo es que pongo la EXA? Si voy a poner sarampión, papel, rubéola y varicela, ¿cuál es el esquema? Si voy a poner pentacelular, ¿cuál sería una alternativa? Si voy a poner tetravalente, entonces nuevamente lo invitamos para consultarlos, para revisarlos, para estudiarlos, pero lo más importante, para ponerlos en práctica. Esta muy cortica, pero próximamente, recuerden que tenemos una
aplicación de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta ya va a tener incorporada la actualización de la penta a los 18, sarampión, papel, rubiola y triple viral a los 18. Esperamos tenerlo pronto, así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, Clau, María Luisa y Clau, tú, no, pero te quitaste la así. Ya quité el de gracias porque ya, digamos que ya estamos terminando, ya estamos cerrando. La idea es que no queríamos extendernos más allá de una hora, también respetando tu tiempo. Es muy, 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 lo repito, es un placer que estés con nosotros. Ojalá nos puedas acompañar muchísimas veces. Sabes que este país, en este país te queremos como una hermana colombiana también. Igualmente. Eh, Acá hay algunas preguntas, sí. Yo creo que por el tiempo va a ser difícil. Saludos a la doctora María Luisa, me encanta escucharla. Alejo Díaz, buenas noches. El doctor Ibar tiene la razón. No, en realidad no hay muchas preguntas. Aquí hay una: ¿qué hacemos con estos niños que llegan mayores de 5 años con esquemas inadecuados e incompletos? ¿Qué le aplicamos y hasta qué edad? Eso lo pueden ver en la app, ¿sí? Vacinap de la Sociedad Colombiana de Pediatría o en esquemas complementarios. Tenemos un diplomado de vacunas también en la sociedad, porque toca mirar exactamente cuántas dosis ha recibido, por edad cuántas dosis debe recibir. Recuerden que uno en menor de un año tiene que recibir un número de dosis, pero en el mayor de entre 1 y 2 años es un número, en el mayor de 5 años ya cambia, entonces no podría contestártelo aquí pues del todo. Lo importante es saber qué vacunas ha recibido, toda dosis cuenta, y mirar por edad cuántas dosis necesita. Creo que las demás son como felicitaciones, no hay tantas preguntas, sino felicitaciones. El doctor Camilo Cañas, a favor de ampliar ese tema de cepa norte o cepa sur. No sé si Iván quieras contestarle al doctor. Y Digamos, vale, para, no, para no vacunar contra BCG al recién nacido, no hay, a menos que se sospeche una inmunosupresión, hijo de madre con VIH, que es una contraindicación transitoria. Y bueno, dale, Iván. no, muy cortico. Tiene que ver, recuerden que hay diferentes centros centinelas a nivel global y se intenta hacer el match más preciso de lo que circulará en el hemisferio sur versus en el norte. Y se hacen estos estudios de, oiga, ¿con cuál lograría tener un mejor match? Pero no solo es el match, sino el tiempo de disponibilidad de la vacuna. Entonces, mientras una llega para abril, ahorita llegó, fíjense, en abril, que es donde en teoría empieza nuestro pico respiratorio, con una composición ligeramente diferente, otra llega para diciembre en el contexto de un pico diferente con un match diferente. ¿Cómo se toman esas decisiones? Nuestro pico, la circulación, pero el mensaje que debe quedarnos para no irnos más allá de eso: la que tenemos es buena, la que tengamos disponible es buena, y esa debemos, o con esa, alcanzar adecuadas coberturas vacunales. Listo, bueno, yo creo que queda la invitación abierta a los otros Meet the Expert que vamos a tener con importantes invitados internacionales en los diferentes eventos sobre vacunas. Mil gracias, Iván, mil gracias, María, gracias por estar con nosotros, te queremos mucho y buenas noches a todos. María Igualmente, Luisa, un abrazo. muchísimas gracias. Con gusto, Iván, Clau. Nos vemos pronto, espero en Colombia. Hasta luego. Súper. Chao, Klaus, abrazo. gracias. Chao.